Ahora en el programa vamos a hablar con el arquitecto Carlos Levington. Carlos, la generación anual, quiero leer esto, de residuos en la Argentina de sólidos urbanos es de aproximadamente 13 millones de toneladas. ¿Cómo hago para imaginarme lo que esto significa? 1,5 kilómetros por 1,5 kilómetros por 80 kilómetros de altura es la basura anual del mundo. La basura anual del mundo. O sea que llegaríamos a la atmósfera con lo que se produce de basura por año. La Argentina tiene más o menos 1 kilo de basura por persona por día. Buenos Aires tiene 5.000 toneladas de basura por día, en incremento. Con el conurbano suman 15.000 toneladas diarias, o sea, el conurbano tiene una producción de basura muy grande. Podríamos estar en mucho más proporción de orgánico en las áreas rurales que en las urbanas. La abundancia de plástico, madera, chapa, aluminio es mayor en la ciudad. ¿Cómo es la evolución? ¿Cómo es la dinámica? ¿Se produce más, menos, parecido a lo largo de los años y qué datos tenemos, ¿no? Por ejemplo, se ha pasado de 750 gramos a 1 kilo, o sea, es un 20-25%. ¿En cuánto tiempo? ¿En 10, 20 años? En 10 años. Por ejemplo, hay más cantidad de basura evolutivamente que de población. La basura crece más rápido que la población. ¿Qué es la población? Así es. Ahora... Y difiere mucho. En los países más pobres, la cantidad de basura es menor que en relación a los países desarrollados. Por ejemplo, Estados Unidos estaría arriba de 2 kilos por persona por día, mientras que acá estamos en 1 kilo. Ahora, frente a estos datos, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo lo abordamos de una manera que sea sustentable? Porque si no, uno podría decir, matemos a todo el mundo y se termina la basura. Entonces, busquemos algún lugar intermedio sin matar a nadie. ¿Cómo debería ser? El mejor ejemplo lo da la naturaleza. La naturaleza permanentemente mueren partes de la naturaleza y se reciclan en otras. Sí. En general, digamos, un planteo ecológico siempre es minimizar el tema y no concentrarlo, agrandarlo o llevarlo lejos. Digamos, esto es lo que no habría que hacer. Un principio ecológico es resolver cerca, en un circuito cercano y en unidades pequeñas, y jamás concentrar ni trasladar muy lejos. El CEAMSE sería un ejemplo de algo que no es muy ecológico. Cuanto más se agranda un problema, más costoso es resolverlo y más tecnología, y menos ecológico, y más burocracia se genera. Entonces nosotros tenemos que tender a metabolizar al pie del árbol, o sea, como hace la naturaleza. Para eso no hay otra alternativa que la concientización de la gente y la clasificación en origen. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hay que hacer? Nosotros descubrimos algo que sí es innovador. Hace 30, 40 años se intenta en el primer mundo adoctrinar, concientizar, educar a la gente. Está visto, ¿qué es lo que se pretendía? Clasificar. Todo el tema es clasificar. O sea, hay una... ¿Clasificar qué quiere decir? Separar los distintos tipos de basura. Los distintos tipos de basura cercano al lugar donde se le emitió. Ajá. Por eso, digamos, esto se llama en origen. Okay. El origen es donde se terminó de usar el objeto que después devino en basura. La clasificación tiene varias ventajas. Por lo pronto evita que una cosa contamine a la otra. Pero por otro lado, la mezcla indiscriminada de todos los residuos, digamos, se torna después muy difícil la separación y muy costosa. Requiere mucha logística, mucha... Pero Carlos, una persona que está en la casa, digamos, ¿cuántas categorías hay para clasificar? ¿4? ¿3 o 4? Normalmente lo básico sería por lo menos una división entre orgánico e inorgánico. Suiza, por ejemplo, tiene una división más fina. La gente de la casa tiene que sacar una bolsita con plásticos, otra con vidrios, otra con cartones y otra con orgánico. Son 4. Sí, 4 o 5. Bueno, puede llegar a haber más, ¿eh? Sí, pero no me imagino gente en Argentina con 4 o 5 diferentes tachitos de basura preparando. Un chico va y dice, momentito, ¿dónde lo vas a tirar? O sea, el grado de sofisticación al que deberíamos llegar es casi una utopía, digamos. No sé si usted lo ve así. Es verdad, por lo menos demora en los países de primer mundo, demora entre 8 y 10 años culturizar, legislar y penalizar. ¿Cómo haríamos para hacer de entrada una división que por lo menos sea en brocha gorda, algo que coopere y que sea significativo y que se note?
Una división prolija entre orgánico e inorgánico ya ayuda un montón. Y eso se hace fácilmente, no requiere mucha complicación. Solo por la ecología y por tornar al mundo verde y por ser ecológicos no alcanza para que la gente cambie sus modalidades culturales. Entonces, en ese sentido, lo que nosotros descubrimos es que si nosotros demostramos a la gente que sus residuos pueden tener un fin útil, económico, social, educativo, reciclados, una vez que lo clasificamos y lo transformamos, no por vía de la gran industria, no es el caso de la Reynolds que captura de vuelta la latita de la Coca-Cola para transformarla en otra nueva latita de Coca-Cola, sino que si nosotros interrumpimos este circuito, lo cortamos en el medio, hay una apropiación por parte de los recolectores urbanos, llamados cartoneros. Y estos pueden transformar esos residuos en valor, o sea, en lo que nosotros llamamos ecoproductos. Bueno, en ese caso hay una posibilidad de que la gente que emitió ese residuo y lo clasificó pueda ver en qué se transformó. Por ejemplo, se puede transformar en elementos para la mejora de las escuelas. Entonces ahí los chicos colaboran en la casa a clasificar, pasa por un circuito de la escuela y vuelve a la casa. Y si no vuelve a la casa, vuelve a la calle, en la mejora del espacio público. Entonces son elementos que demuestran que algo que se usó puede retornar a la vida de otra manera, casi mágica, transformado en un bien social, urbano o público, de utilidad pública. Es que todo gran problema se puede resolver en redes de microoperaciones pequeñas, locales, que permiten que la gente que sufre el problema sea protagonista en la solución. Y eso lo llamamos fábricas sociales. Por ende, lo que hace el centro es, tiene un banco de tecnologías que hoy se llaman ecotecnologías, entre las cuales mucho deriva del reciclado de los residuos, por eso es tan barata, porque tenemos un banco de materia prima inmenso, cada vez crece más en el mundo, del cual sacamos las gomas, los neumáticos de los autos, las llantas, los elementos para hacer briqueta y cocinar, plásticos que ponemos en prensas y hacemos sustitutos del vidrio, es decir, una enorme cantidad de productos que obtenemos de los residuos. Por eso, en el esquema nuestro, la cuestión no es solamente la tecnología, sino desarrollo de unidades de producción locales que operan con esas tecnologías, fabrican, y esos procesos difieren de los procesos del mercado. Es decir, son generadores de una gran cantidad de mano de obra. Seguimos hablando con el arquitecto Carlos Levington. Quiero preguntarle sobre el desperdicio de energía. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que toda basura que se tira sigue viva. O sea, hay una fuerte inversión de energía en producir un neumático, una botella de Coca-Cola, una lata de aluminio. Va a estar durmiendo 500 años bajo tierra. Si yo capturo esos elementos y los transformo en un nuevo bien, esos 500 años que le quedan van a seguir funcionando en la cadena de uso de la sociedad. Y yo lo que voy a evitar es, en la medida en que uso un elemento que procede de los residuos y lo reciclo, la inversión de energía ya está pagada. Quiere decir que el carbono que emitiría una nueva inversión en gasto energético queda anulada, porque ese objeto que va a estar durmiendo de 500 años más, yo lo transformo a la vida, no pago de vuelta, no gasto energía y lo sigo usando ese objeto, pero transfigurado. Por eso nosotros las gomas, mediante lo que llamamos la cirugía de los neumáticos, las transformamos de redondas en cuadradas y las transformamos en ladrillos. Y digamos, la tendencia ideal es lograr que todos los residuos se transformen en nuevos recursos, sea que sean para energía o para generar materiales. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy y habernos ilustrado un poco y educado un poco. Con el arquitecto Carlos Levington, entonces terminamos así esta nueva edición de Científicos.